Estas imágenes no muestran la desaparición de un niño. Estas imágenes muestran el momento en que todos miraron, pero nadie se detuvo. En 1993, en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, un niño de 2 años salió de un centro comercial. Las cámaras funcionaban. Había multitud. Y todo parecía normal. Hoy, cuando miramos estas imágenes, todos hacen la misma pregunta. ¿Cómo fue posible que nadie se diera cuenta? Pero aquel día, estas imágenes no estaban frente a nadie. Para que sigamos abriendo juntos este tipo de expedientes reales, basta con que le des like al video y te quedes en el canal. Ahora, volvamos a aquella mañana, a ese pasillo y a esos minutos silenciosos que grabaron las cámaras. 11 de febrero de 1993. Liverpool. Al acercarse el mediodía, la ciudad estaba tan activa como siempre. Los centros comerciales estaban llenos. La gente estaba inmersa en el ajetreo de un día entre semana. James Bulger tenía 2 años. Estaba en un centro comercial con su madre. Era una compra cotidiana, como la que hacen cientos de familias cada día. Un pasillo de juguetes. Una fila en la caja. Un instante de distracción. Y unos minutos después, James ya no estaba. Al principio no hubo pánico. Porque en lugares concurridos es posible que los niños se pierdan de vista por un momento. Su madre primero miró a su alrededor. Luego preguntó a los empleados de la tienda. Se revisaron los pasillos. En esta etapa, todos hacían la misma suposición. Aparecerá en cualquier momento. Pero a medida que pasaban los minutos, esa suposición comenzó a debilitarse. James no aparecía. El personal de seguridad intervino. Se hicieron anuncios. Se revisaron las zonas traseras de las tiendas. Pero el resultado no cambió. En ese momento, había algo que nadie sabía. Las cámaras de seguridad del centro comercial estaban grabándolo todo. Las cámaras mostraban con claridad el momento en que James se separó de su madre. Caminaba con pasos pequeños. Había adultos a su alrededor. Y en las imágenes, James no estaba solo. Había 2 niños con él. Ese detalle no tenía significado para nadie en ese momento. Porque que un niño camine con otros niños no se percibe como una amenaza. Las imágenes parecían normales. La multitud fluía. James avanzó por el pasillo principal del centro comercial. Los ángulos de cámara cambiaron. La iluminación era distinta. Y unos segundos después, se acercó a la puerta principal. No había gritos en ese momento. No había gente corriendo. No había nada que llamara la atención. Todo era excesivamente normal. Las cámaras registraron el momento en que James salió del centro comercial. Ese fue el primer instante definitivo del expediente. Pero ese momento no fue advertido por nadie ese día. Porque las cámaras de seguridad no estaban siendo monitoreadas en ese momento. Las búsquedas se concentraron dentro del centro comercial. Sin embargo, James ya no estaba allí. Fue en ese punto cuando se produjo el primer gran vacío en el expediente. La línea de tiempo se quebró. Y esa ruptura determinó todo lo que vino después. Ahora, la pregunta que debía hacerse era esta. ¿Qué ocurrió después de que James salió del centro comercial? Nadie de los que estaban en el centro comercial ese día dijo haber notado algo fuera de lo normal. Al revisar los testimonios, todos decían frases similares. Había mucha gente. Cada uno estaba en lo suyo. No vi nada que me llamara la atención. Estas declaraciones, a primera vista, parecían normales. Porque en las imágenes realmente no había un momento fuera de lo común. El caminar de James era tranquilo. Los niños que lo acompañaban no parecían alterados. Los adultos alrededor no se detenían a mirar. Esto ocultó la gravedad del hecho durante las primeras horas de la investigación.
Las cámaras de seguridad cubrían el interior del centro comercial. Pero el número de cámaras en las áreas exteriores era limitado. Por esta razón, lo que ocurrió después de que James salió por la puerta principal no pudo aclararse durante mucho tiempo. Los equipos de búsqueda seguían dentro. Los pasillos se revisaban una y otra vez. Baños, almacenes y salidas de emergencia eran inspeccionados. Mientras tanto, el tiempo avanzaba. Los minutos se convertían en horas. Más tarde ese día, la denuncia realizada a la comisaría quedó registrada oficialmente. Pero la primera evaluación seguía siendo la misma. Niño perdido entre la multitud. Esta definición influyó directamente en el plan de búsqueda. Porque en este tipo de casos, la prioridad suele ser la posibilidad de que el niño deambule por su cuenta y regrese. Por ello, los equipos no activaron una alarma amplia en los alrededores del centro comercial. Las grabaciones de las cámaras no se revisaron en ese momento. Ese fue el primer retraso irreversible en el expediente. Cada minuto que pasaba, James se perdía sin que nadie lo notara. Y nadie sabía aún a qué conduciría ese retraso. Porque todos seguían repitiendo la misma frase. Aparecerá en cualquier momento. El momento en que James salió del centro comercial fue el umbral más crítico de la investigación. Sin embargo, ese umbral no fue advertido ese día. Porque las cámaras de seguridad grababan, pero nadie miraba las grabaciones. Mientras las búsquedas continuaban dentro del centro comercial, el tiempo que transcurría afuera no se tenía en cuenta. Ese fue el segundo gran retraso en el expediente. Cuando más tarde se revisaron las grabaciones, se vio que James, tras salir por la puerta principal, se dirigió hacia la ciudad. Era una información que debía haber cambiado por completo el plan de búsqueda. Pero se obtuvo horas después. Según los informes policiales, durante las primeras horas la prioridad fue el interior del centro comercial. Porque en la mayoría de los casos de niños desaparecidos, los niños se esconden por poco tiempo o permanecen en la misma zona. Esta suposición determinó la dirección de los equipos de búsqueda. Pero en el caso de James, la situación era diferente. Él ya estaba fuera del centro comercial. Las grabaciones mostraban que los dos niños que estaban con James continuaron caminando con él por la ciudad después de sacarlo. Durante ese recorrido, había numerosos adultos alrededor. Paradas de autobús. Pasos de peatones. Esquinas de calles. Pero en ningún punto hubo intervención. Porque en las imágenes seguía sin haber un movimiento fuera de lo normal. James no lloraba. Los niños que lo acompañaban no parecían nerviosos. Esto creaba una calma engañosa para cualquiera que viera las imágenes. A medida que la policía analizaba las grabaciones, comenzó a aclararse la línea de tiempo. La hora en que James salió del centro comercial. Los minutos que caminó por el centro de la ciudad. Y los puntos donde las cámaras ya no lo captaban. Después de ese punto, las imágenes se interrumpían por completo. Ya no había registros de cámara disponibles. La investigación empezó a basarse en testimonios. Pero los testigos decían cosas similares. Vi a un niño. Había otros niños con él. No vi nada que me llamara la atención. Estas declaraciones no hacían avanzar el expediente. Porque todos describían lo que habían visto como algo normal. Para la policía, esta era la parte más difícil de la investigación. Las imágenes concretas habían terminado. Comenzaban las suposiciones. En esta etapa, las labores de búsqueda se ampliaron. Zonas fuera de la ciudad. Vías ferroviarias. Terrenos baldíos. Sin embargo, esta decisión se tomó más tarde ese mismo día. El tiempo seguía avanzando silenciosamente dentro del expediente. Y ese silencio se volvía irreversible para James. Ya no se trataba solo de la pregunta ¿dónde? La pregunta era esta. ¿Cómo fue posible que no se notara durante tanto tiempo? Cuando las búsquedas se extendieron fuera del centro comercial, la investigación entró en una fase diferente.
La policía reevaluó toda la ruta entre el último punto donde James fue visto y el área donde terminaban las grabaciones. Esta evaluación requirió un trabajo que se extendió durante horas. Porque el único dato definitivo disponible eran las imágenes de las cámaras. Estas imágenes ya habían sido vistas repetidamente. Los mismos cuadros. La misma caminata. La misma calma. Según los informes policiales, el momento en que James fue sacado del centro comercial era claro en las imágenes. Pero lo que vino después solo podía completarse con conjeturas. Por ello, la investigación avanzó por dos líneas separadas. La primera línea eran los testimonios. La segunda línea eran las búsquedas físicas. Los testigos fueron llamados nuevamente. Las mismas personas fueron interrogadas revisando los mismos lugares una vez más. Pero las declaraciones no cambiaban. La mayoría decía no haber notado nada fuera de lo normal ese día. Algunos recordaban haber visto a un niño. Otros que había más niños con él. Pero nadie describía esa imagen como peligrosa. Esto dificultaba la investigación. Porque el hecho había avanzado sin violencia ni uso de la fuerza. Mientras tanto, los equipos de búsqueda fueron dirigidos hacia las afueras de la ciudad. Las vías ferroviarias, los bajos de puentes y las zonas abandonadas fueron aseguradas. Estas áreas carecían de sistemas de cámaras. Para la policía, ese era el punto donde comenzaba lo desconocido. Cada área revisada generaba más preguntas que respuestas. A medida que las búsquedas se ampliaban, el tiempo también avanzaba. En los casos de desaparición, las primeras 24 horas se consideran críticas. Ese tiempo se agotaba silenciosamente para James. La policía fue cautelosa en sus primeras declaraciones públicas. Se indicó que la investigación continuaba. Se dijo que se estaban evaluando todas las posibilidades. Pero detrás de escena, el panorama era más grave. Porque todavía no había ninguna evidencia concreta. Ni un objeto. Ni un testigo. Ni una nueva imagen. En ese punto, el equipo investigador volvió a revisar las grabaciones una vez más. El objetivo era detectar un pequeño detalle que no se hubiera notado en la primera visualización. Las imágenes se observaron en cámara lenta. Se detuvieron cuadro por cuadro. El caminar de James. La posición de los niños que lo acompañaban. Las reacciones de las personas alrededor. Todo fue analizado uno por uno. Durante estos análisis, se confirmó una realidad que sacudió la investigación. James había sido conducido durante un largo periodo por espacios públicos después de salir del centro comercial. Es decir, el hecho no había comenzado en un lugar oculto. Esta información cambió el tono del expediente, porque demostraba que el crimen se había cometido completamente a la vista de todos. A partir de ese momento, para la policía la pregunta ya no era solo quién fue el responsable. La pregunta era por qué el proceso se detectó tan tarde. A medida que la investigación se profundizaba, se reevaluaron las decisiones tomadas en las primeras horas. La concentración en el centro comercial. La revisión tardía de las grabaciones. El retraso en las búsquedas exteriores. Cada una de estas decisiones fue registrada individualmente en los informes. El expediente ya no era solo un caso de desaparición. Era también un expediente de tiempo. Y el tiempo era la carga más pesada en este caso. Al llegar la noche del día en que James desapareció, el ambiente de la ciudad había cambiado por completo. El ajetreo del día fue reemplazado por la espera. Los anuncios en el centro comercial habían terminado. Pero la incertidumbre no. El número de avisos recibidos en la comisaría comenzó a aumentar. Los teléfonos no dejaban de sonar. Personas que decían haber visto a un niño. Otras que creían que podía estar en tal calle. Otras que luego se daban cuenta de que recordaban mal. La mayoría de estos avisos no eran claros. Pero todos fueron registrados. Porque la investigación ya corría contra el tiempo.
Cada dato obtenido durante la primera noche determinaría las búsquedas del día siguiente. Por eso, los equipos policiales trabajaron durante toda la noche. Se abrieron mapas. Se trazaron posibles rutas de caminata. Se marcaron las zonas sin cámaras. Sin embargo, gran parte de este trabajo se realizaba en escritorio. En el terreno, la situación era distinta. A medida que caía la noche, las áreas de búsqueda se ampliaban pero no se definían. Las calles se oscurecían. La visibilidad disminuía y las posibilidades aumentaban. Esto representó una dificultad seria para los equipos de búsqueda. Porque en los casos de niños, las búsquedas nocturnas son tanto riesgosas como limitadas. Aún así, las labores no se detuvieron. Se incrementaron las patrullas. Se realizaron recorridos controlados a lo largo de las vías ferroviarias. Se revisaron los bajos de puentes, los terrenos baldíos y las carreteras que salían de la ciudad. Pero durante la primera noche no se obtuvo ningún hallazgo concreto. Esto provocó un silencio tenso en la comisaría hacia las horas de la mañana. Porque las primeras 24 horas estaban a punto de cumplirse. Y ese periodo se considera crítico en los casos de desaparición. Mientras tanto, los medios también entraron en escena. Los canales de noticias locales incluyeron el caso en sus noticieros nocturnos. Se transmitieron titulares como niño de 2 años desaparecido en Liverpool. Pero los detalles eran limitados. Las autoridades evitaban declaraciones que pudieran provocar pánico. Esto incrementaba la incertidumbre. Las familias de la ciudad comenzaron a no dejar salir a sus hijos. Los centros comerciales cerraron antes de lo habitual. Las áreas de juego quedaron en silencio. Ese silencio mostraba el impacto que la desaparición de un solo niño había tenido. En la mañana del segundo día, la investigación entró oficialmente en una nueva fase. Las búsquedas fueron replanteadas. Ya no centradas en el centro comercial, sino enfocadas en los alrededores de la ciudad. Este cambio fue el resultado de las evaluaciones de escritorio realizadas el día anterior. La policía ya había relegado a un segundo plano la posibilidad de que James estuviera deambulando solo. El expediente se alejaba de la definición de desaparición. Pero esto no se comunicó abiertamente al público. Las autoridades seguían siendo cautelosas. Porque aún no había una prueba definitiva. Solo había una creciente preocupación. Durante el segundo día, los equipos de búsqueda fueron dirigidos a puntos fuera de la ciudad. Estas zonas habían sido revisadas superficialmente el primer día. Ahora se examinaban con mayor detalle. Cada aviso fue reevaluado. Cada posible ruta fue recorrida nuevamente. Durante estos trabajos, hubo una sola realidad que llamó la atención del equipo investigador. Desde el momento de su desaparición, James no había sido visto solo en ningún punto. Esta información se asentó silenciosa pero firmemente en el expediente. Ya no se trataba solo de dónde estaba el niño, sino de con quién había estado. Y esa pregunta cambió de forma permanente el rumbo de la investigación. En el tercer día de las búsquedas, la investigación ya se encontraba bajo una presión silenciosa. Las expectativas del público habían aumentado. La prensa exigía respuestas claras a la policía. Pero el expediente aún no tenía una dirección definitiva. Los equipos policiales habían cartografiado todas las rutas posibles alrededor de Liverpool. Se calculaba cómo un niño que salía del centro comercial podía llegar a zonas sin cámaras. Estos cálculos señalaron las vías ferroviarias. Porque estas rutas se alejaban del centro de la ciudad y permanecían sin supervisión durante largos periodos. En la mañana del 14 de febrero, uno de los equipos de búsqueda reportó una situación inusual mientras recorría una vía ferroviaria fuera de Liverpool. Esa zona había sido revisada de manera superficial anteriormente. Pero no se había realizado una búsqueda detallada. Los equipos fueron enviados al lugar. Poco después, se confirmó que el niño buscado había sido encontrado. Esta información cambió de inmediato el curso de la investigación.
Ya no se trataba del peso de la búsqueda, sino del peso de la verdad. La policía ofreció a la prensa una primera declaración extremadamente limitada. Se utilizó la frase "el niño buscado ha sido encontrado". No se compartieron detalles. Pero esa frase no pudo ocultar el silencio que se apoderó de la ciudad. Porque ese fue el momento en que terminó una búsqueda que había comenzado con esperanza. A partir de ese punto, la investigación tomó un rumbo completamente distinto. Ya no se analizaba la línea de tiempo, sino la cadena de responsabilidades. Las grabaciones de las cámaras fueron puestas nuevamente sobre la mesa. Esta vez, los detalles que se habían pasado por alto en los primeros días se volvieron prioritarios. Según los informes policiales, se confirmó que James había sido conducido durante un largo tiempo por espacios públicos tras salir del centro comercial. Este fue uno de los hallazgos más impactantes del expediente. Porque el hecho no había ocurrido en un área aislada, sino a plena vista. Esta constatación endureció el lenguaje de la investigación. En la opinión pública comenzó a plantearse en voz alta la siguiente pregunta: ¿cómo pudo nadie detenerse en un lugar con tanta gente? Para la policía, esta no era una pregunta legal, sino social. Porque técnicamente, en el momento del hecho, nadie había cometido un delito. Nadie vio a un niño gritando. Nadie percibió el uso de la fuerza. Todo estaba dentro de los límites de lo normal. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, quedó claro cuán engañoso podía ser ese concepto de normalidad. La edad del responsable causó un enorme impacto en la opinión pública. Porque el caso no encajaba en el perfil de un delito cometido por un adulto. Esta información transformó el expediente en algo más que un simple caso judicial. Era también un expediente sobre el sistema y la percepción. En los informes policiales quedaron claramente registradas las evaluaciones realizadas en las primeras horas. La concentración en el centro comercial. La revisión tardía de las grabaciones. El retraso en las búsquedas externas. Cada una de estas decisiones afectó directamente la velocidad de la investigación. En los documentos oficiales, esta situación fue definida como pérdida de tiempo. Pero el tiempo, en este expediente, no era un concepto abstracto. El tiempo eran minutos. Y esos minutos no regresaban. El expediente de James Bulger se resolvió jurídicamente. El responsable fue identificado. El proceso judicial se completó. El expediente fue cerrado. Pero las preguntas que dejó el expediente no se cerraron. Porque lo inquietante de este caso no era solo el delito en sí. Lo inquietante era el entorno en el que ocurrió. Un centro comercial iluminado. Pasillos llenos. Cámaras funcionando. Y aún así, ninguna alarma sonó. Como detective Álvarez, al revisar este expediente, veo un solo instante. El instante en que nadie tenía malas intenciones, pero nadie asumió responsabilidad. Este expediente nos muestra algo. El peligro no siempre grita. A veces camina en silencio. Y si solo estamos acostumbrados a reconocer el peligro que grita, el que es silencioso pasa frente a nuestros ojos. El expediente de James Bulger no se olvida por eso. Porque este caso no solo recuerda la pérdida de un niño, sino cuán graves pueden ser las consecuencias de los momentos ante los que simplemente miramos y seguimos adelante. Algunos delitos no se cometen en la oscuridad. Algunos ocurren donde todos miran. Y algunos expedientes, aunque se cierren, permanecen abiertos en nuestra mente. Cuando un caso como este se revisa con el paso de los años, surge una sensación incómoda. No porque falten respuestas legales, sino porque sobran preguntas humanas. En el expediente de James Bulger, cada documento parece correcto. Cada procedimiento tiene una explicación. Cada decisión fue tomada según lo que se sabía en ese momento. Y aún así, algo no encaja. Porque este no fue un crimen cometido en la oscuridad. No ocurrió en un lugar aislado. No comenzó con violencia visible.
Comenzó en un espacio cotidiano, rodeado de personas, bajo cámaras que funcionaban. Eso es lo que convierte este caso en algo más que un expediente criminal. Años después, muchas personas que estuvieron allí declararon lo mismo. Que no vieron nada extraño. Que no escucharon nada alarmante. Que todo parecía normal. Y probablemente decían la verdad. Porque el peligro no siempre se presenta como lo imaginamos. A veces no grita. A veces no corre. A veces simplemente camina. Este expediente muestra cómo la normalidad puede convertirse en una trampa, cómo la costumbre adormece la atención, y cómo una situación aparentemente inofensiva puede avanzar sin resistencia. El caso de James Bulger no solo dejó una herida en una familia, dejó una marca en una ciudad entera, y también en la forma en que se analizan los casos de desaparición. Después de este hecho, muchas prácticas cambiaron. La vigilancia. La respuesta ante menores no acompañados. La interpretación de ciertas señales. Pero ningún cambio devuelve el tiempo. Por eso, algunos expedientes nunca terminan del todo. Se archivan. Se cierran oficialmente. Pero siguen presentes. Siguen apareciendo cada vez que vemos algo que parece normal. Pero no lo es. Como detective, he aprendido que los casos más difíciles no son aquellos sin pruebas, sino aquellos en los que las pruebas estuvieron siempre allí, a la vista de todos. Este expediente nos obliga a mirar de nuevo, a cuestionar lo cotidiano, a no asumir que alguien más intervendrá. Porque a veces, el momento más decisivo es aquel en el que nadie hace nada. Y hasta que aprendamos eso, algunos archivos nunca estarán realmente cerrados.